Bien, jóvenes, nuevamente retomando las clases de historia, vamos a ver dentro de nuestra propia planificación, sería el penúltimo tema. En realidad, hemos cerrado todos los temas. En realidad, hemos hablado de todos los puntos. Simplemente es un recordar. Vamos a ver los aportes que han generado las grandes culturas de la antigüedad, es decir, Mesopotamia, China, India, Egipto, que son las que nosotros hemos venido puntualizando. Aportes de las grandes culturas. Como les decía, no angustiarse con la extensión de los temas. Es muy importante abarcar la mayoría de los temas. En lo posible es óptimo alcanzar todos los temas, pero si nosotros no analizamos correctamente cada uno de los elementos, avanzar por avanzar carece de sentido. Me parece que por lo menos en historia, que tenemos algunos de los elementos que hemos trabajado en octavo, noveno y décimo, tenemos algunos criterios. No me acuerdo, sí, ya por ahí ya dicen, profe, no me acuerdo, pero por lo menos tenemos algunas ideas que podemos ir nosotros sintetizando, puntualizando, que son importantes y que es un recordar, así que hemos podido avanzar un poco más. En cambio, en materias que nosotros no hemos tenido, filosofía, a veces nos toca parar un poco, pero vamos a seguir avanzando conforme nuestros conocimientos van avanzando. Así que lo que yo les pido siempre, no se queden con dudas. Podemos recapitular todo lo posible, siempre y cuando ustedes le den énfasis preguntando. Vamos con los aportes de las grandes culturas de la antigüedad. No olvidarse de la antigüedad. Como les digo, es el recordar lo que ya hemos visto. Hay algo muy particular de lo que nosotros hemos revisado. Si recordamos, las grandes civilizaciones de la antigüedad han estado conformadas alrededor de ríos. Y estas innovaciones están muy ligadas a la perspectiva de la agricultura, la arquitectura y esta conformación que nosotros conocemos. Las innovaciones de la India, la China y Mesopotamia están presentes hasta nuestros días. Algunos elementos, sobre todo los inicios de lo que es propiamente esta implementación del lenguaje de la escritura, del lenguaje escrito. Obras arquitectónicas también. Pero puntualizando, Mesopotamia. ¿Qué significaba en griego Mesopotamia? ¿Cuál era el significado? Entre ríos. Entre ríos. No olvidarse eso, porque son dos ríos los que conforman esta civilización, Tigris y el Éufrates. Aquí, bueno, espero que quede claro, nadie preguntó nunca. Si vemos Mesopotamia, porque vemos Babilonia, porque vemos Arcadia, porque cada uno de estos elementos. Los griegos conocían a cada uno de estos elementos o civilizaciones como Mesopotamia, a la agrupación de todas estas pequeñas civilizaciones, tamaño, en conformación dentro de este lugar. Por eso los griegos les llamaban Mesopotamia, porque encontraban cada uno de estos elementos alrededor del río Tigris y el Éufrates. Las obras arquitectónicas que podemos nosotros puntualizar son relevantes a estas civilizaciones que han venido avanzando dentro de la época. También puntualizamos la China. Aquí tal vez no la puntualizamos dentro de los lugares en los que se conformaba, pero sobre todo en el desarrollo está cercano al río también. Ya voy a enunciar cuáles son
los ríos, la India o los habitantes del río Indo principalmente. De la China, el Yangtze. Todos estos son ríos, no se olviden. Y el Juan. ¿Sí? Tal vez no lo puntualizamos directamente cuando vimos, pero siempre estamos hablando de civilizaciones fluviales. Aquí también nosotros rápidamente hablamos del río Ganges, pero sobre todo el más importante es el Indo. Y con la civilización egipcia, que es la última que nosotros vimos, Egipto, ¿cuál es la gran conformación de este río? ¿Alguien recuerda? El río que conforma todo lo que es Egipto. ¿Cómo se llamaba? El Nilo. El río Nilo. Nilo. Nilo, no olvidarse. Estos dos son, sobre todo las conformaciones del Indo, que nosotros hemos revisado, por eso se llaman hindúes, porque se asientan, son las civilizaciones del río Indo, el Tigris y el Éufrates, porque eso directamente significa Mesopotamia, y el río Nilo, porque es una conformación extensa que permite comprender cómo en estos lugares que son áridos pudo tener o conformarse una civilización con avances tecnológicos muy importantes. Acordémonos de Mesopotamia. Vimos en Mesopotamia una de estas civilizaciones que es los babilonios. Los babilonios tienen una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Es decir, que en ese lugar árido pudieron localizar elementos como la utilización de la agricultura principalmente. Vimos en Egipto otro elemento importante, la utilización de la piedra, en China, que es uno de los grandes avances, de los aportes a la humanidad en general, sobre todo la pólvora, la brújula y demás elementos que estuvimos puntualizando. En la India el algodón, en la China la seda. ¿Sí? Dentro de esta consideración, tenemos también que puntualizar las consideraciones económicas. También se crearon elementos para el viaje, como son la brújula, recreación, como los juegos pirotécnicos, y también la relación de las prácticas religiosas muy ligadas a las perspectivas del pensamiento que veíamos en la India y también en Egipto. Por lo tanto, Mesopotamia, India y China fueron las primeras civilizaciones que tuvieron un avance fundamental si están entre los ríos. ¿Cuál será el avance importante que tienen ellos? Si hablamos de ríos. Miren cuál es la conformación. ¿Cuál será el avance importante? ¿En qué ámbito? La pesca, no. ¿Cuál será uno de los avances tecnológicos más importantes? Aunque la pesca sea importante, ¿qué decíamos que era lo fundamental del paso del Paleolítico al Neolítico? Bueno, el comercio es importante también por la navegación, gracias a la implementación de la navegación de chinos y demás civilizaciones. Pero sobre todo... El sedentarismo. Ya, y dentro del sedentarismo, la perspectiva, no se olviden, agricultura. Deben haber, y espero que hayan esta vez sí escuchado algo por lo menos de los planteamientos de los presidentes. Espero que por favor hayan revisado, les pedí, vayan, revise, fin de semana, va a haber
2 días de debate. Esos debates, muchos se centraron en el ámbito de la agricultura. ¿Por qué razón? Porque es uno de los fuertes en nuestros países y recordando los legados que nos dejan estas civilizaciones de la antigüedad, un elemento fundamental de estas civilizaciones y por el cual se han asentado cerca de los ríos es el avance en la agricultura. Si nosotros vemos nuevamente Egipto, un desierto, Mesopotamia, desértico. ¿Qué pasa en estos lugares? Los ríos y la utilización correcta de la agricultura, del riego sobre todo, la implementación de un riego, de canales de riego, de diques, de pozos, de estanques. Miren que la India, en los habitantes del Valle del Indo, tenían hasta conformaciones para la basura. ¿Qué quiere decir? Que la implementación de cada uno de estos aportes de las culturas antiguas permanecen hasta la actualidad. Y uno de los avances, nuevamente, el avance que permitió dar un salto del paleolítico al neolítico, es la agricultura. Y la agricultura pensada siempre con la optimización del riego. ¿Y quienes optimizaron el riego? Son estas culturas antiguas. Esto transformó completamente a la humanidad, que puede ser calificada como una auténtica evolución, donde evoluciona la mentalidad y se dan todos los procesos tecnológicos han sido en las culturas de la antigüedad. Mesopotamia, avances sobre todo en cuestiones de consideración geométrica, de la utilización de los astros para comprender ciclos. La China, todos los elementos que nosotros conocemos. Uno de los grandes inventores de tecnología alrededor de la antigüedad y en la actualidad ha sido China. La India, sus avances en organización social, de ahí la propia consideración de las castas porque tenían una visión social plasmada en todos los ámbitos, la utilización del ladrillo, Egipto, la utilización de la piedra, la utilización para esta conformación piramidal. La escritura empleada por estas 4 culturas permitió a los seres humanos profundizar sus pensamientos y transmitirlos a futuras generaciones. Invención del papel, la tinta, la utilización de lo que es propiamente la escritura cuneiforme, la utilización de los jeroglíficos, es decir, que tenemos un avance importante. La matemática, el lenguaje formal. Entonces, ¿cuál es, si yo les preguntara, el cambio del neolítico a las culturas antiguas? Netamente el cambio en la historia se da por la escritura. Cuando se inventa la escritura podemos decir que hay un cambio fundamental. Entonces, además de la agricultura, que es un elemento muy importante, sobre todo lo que da el paso es la escritura. Y acuérdense, en la evaluación general del quimestre estará algo de eso, porque es importante. Alguno de los elementos que hayan utilizado en las diferentes civilizaciones que revisamos. Esta escritura que nace con una perspectiva de plasmar lo que se puede observar, posteriormente le permitirán a las civilizaciones tener un control y dominio de los recursos, del territorio, de la organización política, de la organización social, decodificar los elementos de la naturaleza y poder tener una estructura. Esta consideración se plasma también en las nuevas formas de la esclavitud y cómo la esclavitud va a ir determinándose y plasmándose ya en la realidad. Bien, con eso nosotros sintetizamos los elementos de los aportes de las grandes civilizaciones de la antigüedad. No se olviden puntualizar cada uno de estos elementos y voy a recordar que hemos visto en esta parte para ir sintetizando estos elementos. Cuando vimos los aportes de la cultura mesopotámica, la cuna de la humanidad, ¿cuáles decíamos que eran los aportes más importantes de Mesopotamia? Recordemos, ahí tienen su cuaderno, sus apuntes.
A ver, vamos viendo. Señor Parra Mateo. Sí. Aportes de la cultura mesopotámica a la humanidad. ¿No? Ailén. Los kings y los fotrates. Perdón, de nuevo. No le escuché. Dígalo. Los kings y los fotrates. Y no entiendo a qué se refiere. Específico, por si acaso. Cuando pido aportes, tiene que ver con las cosas que han hecho y nos han legado a la humanidad. ¿Qué han hecho las culturas mesopotámicas? ¿Qué han podido Sus legar? construcciones. Ya, tenían un nombre, las construcciones, estos templos. ¿Alguien recuerda? La arquitectura. Sí, en cuestión de arquitectura, sí. ¿Qué inventaron en la arquitectura? Valeria. Tal vez un aporte es la rueda. El aporte de la rueda. Bueno, ¿qué Las más? mezquitas. Las mezquitas. No llegamos todavía a los árabes. El código Hammurabi. El código Hammurabi. Bueno, ¿qué más? En cuanto a arquitectura. El Sigurat. El Sigurat. No se olvidarán los sigurats. Los sigurats eran los templos con forma de pirámide, propia de Mesopotamia en la arquitectura. En otras consideraciones ya nos dijo Valeria la invención de la rueda. Ya nos dijo Mayuri también el código, es decir, que tenían una organización también de carácter social. Ahora, no se olviden, aquí voy a ir puntualizando, borrando estos elementos para que quede claro, por si acaso. Parece que no todos han copiado, así que copiarán. Nos dice Steven, los sigurats, las conformaciones de templos en forma de pirámide. Que fueron construidos por diferentes culturas mesopotámicas. ¿Sí? Estos templos de cierta forma piramidal. Alguien debe recordar también la conformación de la Torre de Babel, de Babilonia, que se enuncia muchas veces, tienen este tipo de conformaciones. ¿Existió o no existió? Más allá no es nuestro punto. Esta conformación piramidal, acuérdense que les mostré una imagen de Mesopotamia en el sentido de ver estos jardines colgantes, ahí estaban estas conformaciones. No se olviden, sigurats, que son estos templos. La rueda, el código Hammurabi, con el rey babilonio, así llamado Hammurabi, que conforma uno de los primeros códigos de leyes, de normativa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro elemento que se quiera puntualizar? ¿Qué más podemos nosotros determinar? A ver si lo preguntamos. Los jardines colgantes. Los jardines colgantes, y esos jardines colgantes están determinados, no se olviden, gracias a la utilización del riego y los canales de riego y los canales de drenaje. Gracias a eso se pudo tener esta consideración. Si nosotros le comparamos con civilizaciones posteriores, ya más conocidas para nosotros, este sistema de riego y de canales es altamente utilizado por los incas. Para las conformaciones, por ejemplo, de Machu Picchu. Machu Picchu, ¿cómo se cultiva?
en una especificación tan alta y en un lugar tan alto, gracias a la utilización correcta del riego y los canales de riego. Mesopotamia ya tenía esta conformación, la utilización de los ríos para canalizar y llevar a diferentes lugares. No se olviden esto, la agricultura, muy importante. ¿Alguien más? ¿Otro elemento, otra invención? La invención del ladrillo. ¿Sí? No se olviden, ladrillo. Casi todas las conformaciones están dentro de este proceso. ¿Sí? En cuanto a los aportes culturales y tecnológicos de la China antigua. A ver, sigo preguntando. China. Anthony. El vacío y la nada. Ya, ahí no se olviden la matemática. Pero en cuanto a la matemática, nosotros puntualizamos que la matemática era la utilización principal de la cultura hindú. Así que aquí sí hay obviamente una utilización matemática, pero es sobre todo la cultura hindú. Puntualmente. Entonces, los abanicos. Ya, pero algo más tecnológico. El papel. Pólvora. La brújula. Bueno, ¿qué más? La brújula. La brújula. La pólvora. La imprenta. Ya, la imprenta. El reloj. ¿Qué más? El reloj. El reloj. ¿Qué más? No se olviden, la seda propia de la China. Muy importante para el comercio. Punto que cambia la perspectiva del comercio, la seda. ¿Algo más? El abaco. El ábaco, muy bien, ábaco. Ábaco. Ábaco, muy bien. Que le permitió ahí sí la contabilidad, la matemática. Todavía no llegamos a las conformaciones de la India, que tiene la utilización del acero. El acero en la India. Ok. Estos elementos como los más importantes. La seda, la porcelana. ¿Sí? No se olviden de estos elementos. China tiene grandes aportes y muchos más de los que no hemos puntualizado. Steven, me parece, y alguien más también me comentó sobre esta vasija que es de las primeras conformaciones para un sismógrafo. ¿Sí? No funciona como conocemos ahora un sismógrafo porque es una vasija que tiene una serie de círculos metálicos que caen dependiendo de las vibraciones, pero es también un avance, un aporte. Vamos con la cultura hindú, los habitantes del Valle del Indo. ¿Por qué les nombramos habitantes del Valle del Indo? Porque ¿cuál es la conformación actual de estos habitantes del Valle del Indo? No es solo la India, sino también Pakistán. Por eso les llamamos habitantes del Valle del Indo. Con todo, ¿cuáles son sus aportes? El hierro. El hierro y también la utilización de la aleación del acero. Hierro, acero. ¿Qué más? Un sistema de alcantarillado. Alcantarillado, muy bien. Gracias al ladrillo cocido. Ya no es el mismo ladrillo utilizado anteriormente, sino es un ladrillo cocido. ¿Qué más? La medicina. La medicina, muy bien. No se olvidan entonces del trabajo de Ayurveda.
Muy bien, ¿qué más? Los aportes matemáticos. Los aportes matemáticos. Aquí sí ya la inclusión de la perspectiva del cero, de la nada, de la posibilidad de entender la numeración desde previo al contar el 1. Es un aporte matemático fundamental. Los valores del 0 al 9 son gracias a esta cultura. Y el ábaco y la utilización ya es mucho más extensa. Bien, ¿qué más? No se olviden de los Shulva Sutras, estos códigos que principalmente son textos, es decir, que ya hay una utilización concreta de la escritura. ¿Cuál era la escritura? Los mesopotámicos hablábamos de esta cuneiforme. Aquí ya hay una escritura como tal. ¿Sí? Y esto también gracias al impulso de otro invento chino, la tinta y el papel. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro aporte importante, relevante? No se olviden, el algodón. China, la seda. India, el algodón. Y sobre todo, más allá del algodón, que es una planta, la utilización de los elementos que le permiten generar hilo. Entonces hay un avance en esta consideración, la utilización de estos elementos, que es propiamente la técnica del hilado, para poder hacer hilo a través del algodón. Es una técnica. Y finalmente nosotros revisamos a los egipcios. Aportes de los egipcios. Egipto. Egipto. Aportes en la arquitectura. La cerámica. No se olviden, la utilización principal de la cerámica es China, que es la utilización de la porcelana, que es una utilización de esta cerámica, pero podemos puntualizarla dentro de la cerámica. ¿Con qué objetivo, tal vez, en Egipto? Si hablamos de cerámica. Hay algunos elementos que han venido utilizándose como la piedra, tal vez el ladrillo, algunos elementos que son comunes, pero hay puntos muy específicos para Egipto. La utilización principal de la piedra, no olvidarse esto, piedra, madera, metal, para sus figuras, sobre todo las esculturas. Los monumentos arquitectónicos, no olvidarse en arquitectura, sobre todo las pirámides, que es algo muy llamativo y siempre lo relacionamos con Egipto. Las pirámides. Sistema de escritura, en cuestión de escritura, ¿cómo se llama la escritura? Jeroglífico. Ya, no se olviden de los jeroglíficos. Inscripciones de carácter principalmente sagrado. No es la única forma en la cual se expresaban, sobre todo los jeroglíficos, estaban manifestados en las tumbas. ¿Sí? Eran de carácter religioso. También tenían sistemas de escritura que habían desarrollado como para otro tipo de usos. Pero nosotros por lo general lo conocemos principalmente con la utilización de los jeroglíficos. Así les conocemos más a los egipcios. Pero también hay utilizaciones diferentes de la escritura. Siempre están relacionadas con la simbología, es lo que importa. La escritura es muy simbólica. La matemática, no olvidarse de que los jeroglíficos también tenían una simbolización de carácter matemático. Cada uno de los números estaban en los símbolos. Recuerden el video que les puse. Uno de esos elementos, parecido a un pato, tenía un símbolo que parecía un número, que era realmente un número. Los números estaban dentro de los jeroglíficos. Y otro elemento, no olvidarse el calendario.
calendario. Estos son los elementos que nosotros hemos ido revisando. La propia utilización del papel es china, no olvidarse eso. La tinta es china, por eso también la conocemos así como tinta china. Pero cada uno de estos grupos han venido implementando, interrelacionándose a través del comercio y hay algunos elementos que los tenemos hasta la actualidad. Gracias a estas civilizaciones de la antigüedad tenemos muchos de los elementos. Con eso terminamos. Gracias, jóvenes. Gracias, Eduardito. Podemos cerrar ahí el video. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nada? No se olviden, nos hemos tomado un poco más de tiempo para enfatizar en esto. Gracias, con eso cerramos. Listo. Gracias, gracias. Gracias.